Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1, el link de Patreon se encuentra en la descripción. Sin más, continuamos con Shadow. Que la disfruten. Capítulo 391. Ecualizador. ¿Sistema realmente detecta energía de flujo de alta densidad en esta región? Lee Junmu preguntó de nuevo. Sí. Entonces, ¿por qué no se detectó en el verdadero territorio de la Tierra? El sistema estuvo en silencio por un tiempo, luego respondió con absoluta certeza, porque ese lugar no tenía alta densidad de energía de flujo. El sistema está seguro de eso. Esta respuesta fue una buena y una mala noticia para Lee Junmu. Según las palabras de la ballena de la brisa marina sobre los espacios dimensionales especiales que poseen alta densidad de energía de flujo, el sistema ha determinado que todos ellos tienen algunas características en común. Primero, no habría bestias dimensionales que hubieran condensado sus cristales de flujo en aquellas regiones con alta densidad de energía de flujo. Esto se debería a que la gran cantidad de energía de flujo se habría asimilado con el espacio dimensional sin necesidad de que se condensara en forma de cristal. Segundo, es muy posible que el origen de la energía de flujo en tales regiones sea el ilimitado Origin World. Por lo tanto, los espacios dimensionales que tienen alta densidad de energía de flujo deberían estar en contacto con el mundo de origen. Tercero, el sistema sospecha que todos los espacios dimensionales de alta densidad también están relacionados con otros planos. Es muy posible que la razón por la que poseen una densidad de energía de flujo tan alta sea porque actúan como un medio entre el mundo de origen y los otros planos. Cuando Lee Junmu los escuchó a todos, lo encontró casi inconcebible. No tenía conocimiento de la información y los datos en función de los cuales el sistema había deducido esta probabilidad, pero tenía confianza en su naturaleza siempre confiable. De acuerdo con lo que está diciendo, si este tercer punto es cierto, no significaría que hay muchos lugares a través de los cuales uno podría abandonar el mundo de origen. Cuando Lee Junmu escuchó el tercer punto del análisis del sistema, fue sacudido hasta su núcleo. Hace un día, todavía estaba preocupado por cómo regresar a la Tierra. Por eso, cuando escuchó la conclusión del sistema después de detectar la región de energía de flujo de alta densidad, se quedó estupefacto. Teóricamente, este punto debería ser cierto, respondió el sistema. Entonces, ¿cómo puedes explicar que en los últimos cientos y miles de años, ninguna deidad del mundo de origen ha aparecido en la Tierra? Con respecto a la pregunta planteada por el host, el sistema cree, después de haber realizado un análisis exhaustivo, que definitivamente está relacionado con la verdad oculta más importante. Definitivamente es la razón detrás del equilibrio establecido entre los diferentes planos. Si se pudiera reunir suficiente información, entonces el sistema podría descubrir la identidad de quien mantiene el equilibrio. ¿Mantiene el equilibrio? ¿Quieres decir que hay alguien por quien todos los diferentes planos han existido en armonía durante tantos años? Sí, pero es muy posible que no sean humanos. También es posible que no sean una criatura viviente. Debido a la falta de información, el sistema no puede determinar la identidad del ecualizador por el momento. Cuanto más oyó Lee Junmu, más se confundió. Estaba seguro de que el sistema había reunido cierta información importante y había especulado con base en ella. Pero debido a que faltaban las partes más cruciales, no podía revelar el enigma que era el ecualizador. Por lo tanto, no le contó todo a Lee Junmu. Después de todo, eso solo aumentaría la presión sobre él y lo confundiría aún más. Sin embargo, el sistema existía para proporcionar asistencia a Lost y no interferir. Sin embargo, dada su aguda visión, Lee Junmu aún podía escuchar el rastro de una amenaza en el tono del sistema. De pronto pensó en las cuasideidades de los 66 aviones, incluidos los más sabios de la Tierra, que habían enviado a algunas personas a explorar el mundo de origen. De lo contrario, ¿cómo podrían guiar a los descendientes? Sin eso, ¿qué les sucedería? Quizás la última generación de descendientes no entró en tales números, pero todavía debería haber habido al menos unos pocos. Entonces, ¿cómo podría no haber rastros de ellos en el mundo de origen? Era como si se hubieran evaporado por completo de la Tierra y, por lo tanto, los descendientes de la nueva generación como Lee Junmu y Zheng Quan no pudieron encontrar siquiera una mención de su existencia. La gente del mundo de origen tampoco había descubierto sus huellas, al no tener idea de la posibilidad de que hubiera descendientes. Después de que Lee Junmu pensó en eso, sintió que su corazón se enfriaba. Quizás ese ecualizador mencionado por el sistema fue alguien que trajo miedo y temor al corazón de las personas, la verdadera pesadilla y pesadilla de los descendientes. Hermano Junmu, ¿qué pasó?
Wang Yan de repente descubrió que su estado mental no estaba bien y lo cuestionó con preocupación. Nada, estaba pensando en algún asunto, respondió Li Yunmu apresuradamente. No necesitas estar ansioso por Zhang Yuan y por ellos. Dado que nos atrevimos a traer forasteros aquí, significa que ya hemos considerado este escenario odioso. La cara de Wang Yan de repente se puso roja, y ella tomó la mano de Li Yunmu en sus delicadas manos. Li Yunmu se sobresaltó, sintiendo la suavidad de sus manos contra las de él. Sabía que ella definitivamente había entendido mal, pensando que estaba preocupado por Zhang Yuan, por lo que tomó la iniciativa de consolarlo. Zhang Yuan ocupa una de las 20 habitaciones frontales de nuestra región residencial. Los sentimientos de Li Yunmu eran ligeramente complejos. No quería explotar a esta mujer que lo trataba sinceramente. Por eso había mantenido una distancia de ella hasta entonces. Sin embargo, el corazón de Wang Yan estaba puesto en él, y ella estaba cayendo cada vez más profundo. Lo sé. También sabemos que su fuerza genuina es mucho mayor de lo que muestra. Pero también tenemos nuestros métodos, por lo que el hermano Yunmu debe descansar tranquilo, dijo Wang Yan sin ninguna preocupación. Aunque Zhang Yuan era un noble, no debería ser temido solo por esa palabra noble. El mundo de origen era inagotable y poseía miles y miles de millones de personas. Naturalmente, el número de nobles también sería grande, y su estado era mucho más alto que el de los bárbaros. Pero si alguien realmente investigara sus antecedentes y su estado, descubriría que había una gran disparidad en el estado de los diferentes nobles. Era obvio que aquellos que vendrían a Blue Moon Island para ganar experiencia no tendrían un gran historial. Por eso, al comparar Zhang Yuan con el grupo de 3 de Zheng Quan en términos de cartas de triunfo y reservas, los resultados fueron bastante claros. De principio a fin, Li Yunmu nunca fue optimista sobre las posibilidades de Zhang Yuan en la batalla. Capítulo 392. Cocoteros gigantes. Li Yunmu creía que era mejor para él simplemente sentarse y esperar, habiendo tenido la oportunidad de observar los trucos de otros descendientes. Como ambos eran de otros planos, quería ver qué tan grande era la diferencia entre los dos planos. ¿Qué avión fue el más poderoso entre ellos? No me preocuparé. Li Yunmu no se comportó como un chauvinista, lo que habría dejado más claro que temía a Zhang Yuan, y cambió el tema. ¿Qué estabas diciendo cuando Luo Onhua te interrumpió? Hermano Yunmu, explicaré este asunto en detalle después de que regresemos. La cara de Wang Yan se puso completamente roja. Lo escuché claramente. Me preguntabas si estaría dispuesto a ir a una región completamente desconocida para ti, dijo Li Yunmu. Los ojos de Wang Yan se agrandaron, luego ella asintió con entusiasmo. Mi respuesta es, ¿qué pasa si te pido que abandones todo y me sigas? Li Yunmu de repente sonrió. ¿Por qué quieres que abandone todo? Wang Yan estaba bastante avergonzado. Se sintió bastante confundida, descubriendo de repente que su comprensión de Li Yunmu era bastante baja. Después de eso, Li Yunmu no dijo nada más, dejando el tema. Simplemente dejó de hablar, dejando atrás a un desconcertado Wang Yan. Sabía que ella llegaría a comprenderlo tarde o temprano. Aunque no había respondido a su pregunta, era una respuesta en sí misma. Significaba un rechazo encubierto. Li Yunmu no quería enredarse profundamente con Wang Yan. Hermano Yunmu, el aturdido Wang Yan murmuró esas dos palabras, pero Li Yunmu no le respondió, sino que avanzó a grandes zancadas para alcanzar al grupo principal. Parece que todavía tienes algo de comprensión de tu propio lugar. El estado de Wang Yan no es algo con lo que puedas tener contacto. Aunque también eres un noble, las personas como tú no valen nada a nuestros ojos. Ejemplo, que Zhang Yuan, que rebota con entusiasmo, mira lo que le va a pasar. En algún momento, Luo Onhua había venido a hablar con él. Ella podría ser considerada como una persona obstinada. Todo el tiempo, ella había estado monitoreando a Wang Yan y Li Yunmu. Para entonces, estaba bastante satisfecha con Li Yunmu por entender su propia posición, lo que la hizo sentir bastante aliviada. Ella no era como Wang Yan, que había vivido su vida como una princesa y no lo pensó dos veces antes de desarrollar sentimientos por un nativo. A sus ojos, independientemente de cuán notable o superior fuera Li Yunmu, él todavía era un nativo que nunca podría separarse de su pasado. Aunque las personas del mundo de origen eran bastante formidables, solo eran bumpkins del país en comparación con su mundo donde se desarrolló la ciencia y la tecnología. Además, los nativos como Li Yunmu solo podrían considerarse como algo excepcional en el mejor de los casos. Entonces, ¿quién los pondría en sus ojos, aparte de una chica estúpida que no había experimentado el mundo?
Lee Junmu frunció los labios y sonrió hacia Ludo Onghwa, luego dejó de prestarle atención e ignoró por completo su existencia. No podía entender de dónde venía su sentido de superioridad, o por cuánto tiempo sería capaz de mantenerlo. No es que le importara mucho. Pronto lo olvidó todo. El paso de la niebla púrpura fue más largo en comparación con lo que todos habían imaginado. Después de caminar aproximadamente 300 metros, fueron recibidos por la deslumbrante luz del sol. Esto es, y cuando Lee Junmu vio las condiciones fuera del pasaje, se sorprendió. Cielo azul, arena oceánica bajo su tarifa, grandes cocoteros que se alzan para cubrir el horizonte y, a lo lejos, una gran jungla tropical. Independientemente de cómo se mirara, esto era completamente como una isla en su tierra. De hecho, por un instante, Lee Junmu incluso creyó que había regresado a la tierra. Había que saber que Origin World no tenía cocoteros, ya que no había muchos árboles que fueran tan delicados e indefensos como ellos. La vegetación del mundo de origen tenía una naturaleza expansionista. Había muy pocos árboles que tenían una altura inferior a 30 metros. No solo eran extremadamente grandes, también tenían métodos para protegerse y estaban llenos de capacidades ofensivas. Esto era cierto para todas las partes de un árbol, ya sea el tronco, las hojas o los frutos. Por lo general, si uno veía una fruta dulce y suculenta, descubriría que estaba cubierta de espinas o quizás algún tipo de veneno. Si una persona sin ningún conocimiento intentara comerlos, moriría de inmediato. No fue solo Lee Junmu quien se sorprendió por la vista, Zen Quan y los otros dos descendientes también estaban mirando todo sin comprender. Según su reacción, el entorno en el mundo de Wanyan era bastante similar al de la tierra de Lee Junmu. Sin embargo, la verdadera razón por la que todos se sorprendieron no fue esta. El espacio dimensional poseía las características de las islas en la Tierra, lo que sorprendió a Lee Junmu y otros descendientes, pero el verdadero problema radicaba en el hecho de que los cocoteros eran demasiado enormes. En comparación con los de la Tierra, eran idénticos en apariencia, pero ¿quién podría decir cuánto eran más grandes? ¿10 veces? No. ¿1000 veces? No. Esos hijos de puta eran al menos varios cientos de veces más grandes. Cuando Lee Junmu vio que cada árbol parecía abrir un agujero en el cielo, no pudo cerrar la boca. No había visto cocoteros tan gigantescos, y mucho menos cocos tan enormes. El árbol más cercano a ellos tenía 7-10 kilómetros de altura y tenía un diámetro de cerca de 200 metros según la estimación de Lee Junmu. Ya era bastante difícil imaginar un árbol que casi hiciera un agujero en el cielo, pero la gente se sorprendería aún más al escuchar sobre un diámetro que cruzó cientos de metros. ¿Qué tipo de planta era esta? Incluso si los árboles en la antigüedad eran lo suficientemente anchos como para que más de 10 personas unieran sus manos para completar un círculo, eran patéticos en comparación con los árboles ante el grupo en ese momento. De repente, Lee Junmu descubrió más de 10 cocos secos cerca de los árboles. Cada una de las conchas tenía un diámetro de varias decenas de metros. Anteriormente, todos habían creído erróneamente que los cocos secos eran colinas marrones. Pero cualquiera que los observara cuidadosamente descubriría que solo eran cocos y nada más. A varias decenas de metros de altura, eran solo cocos que eran más grandes que las casas y nada más. Espectacular, realmente es demasiado magnífico. ¿Qué tipo de árbol es este? ¿No parece comparable al grado mundial de árbol? Este lugar es realmente digno de ser llamado un espacio dimensional legendario. Árboles y frutas tan grandes. Después de ver esto, incluso si no obtuviera ninguna cosecha aquí, todavía estaría satisfecho. En comparación con los sorprendidos Lee Junmu y Zen Quan, otros, como Zhang Yuan, Liu Yangwei y Lei Jin, no tuvieron reacciones tan feroces. Eran nativos y sabían que había una cantidad de árboles en el mundo de origen que eran incluso más altos que los que estaban frente a ellos. Capítulo 393. Actuando voluntariamente como carne de cañón. Había árboles en el mundo de origen que eran más grandes que los enormes cocoteros frente a sus ojos. Eran los árboles de clase mundial. Así era, todo en Origin World se distribuía de acuerdo con una estricta jerarquía. De hecho, el orden social fue uno de los principios más importantes en Origin World. No solo las personas y los monstruos, así como el océano, se dividieron en diferentes clases, sino que también las plantas y la vegetación también tenían un orden rígido. En cuanto al árbol de clase mundial mencionado por Zhang Yuan en ese momento, era el grado más alto del mundo. El umbral mínimo para que un árbol fuera considerado de clase mundial era tener una altura de 10.000 metros.
Solo aquellos árboles que habían alcanzado tal altura podían clasificarse como de clase mundial. Quizás Zhang Yuan y los demás no habían visto un árbol genuino de clase mundial, pero habían oído hablar de ellos. Por eso, incluso si estaban bastante conmocionados cuando se enfrentaban a árboles tan gigantescos, no era demasiado intenso. Después de que todos despertaron de la conmoción, Liu Yangwei miró a las personas del lado de Zheng Quan y dijo maliciosamente: ¿qué deberíamos hacer ahora? No sería bueno para nosotros entrar en este mundo aparentemente gigante sin ninguna información. Zhang Yuan entendió su significado e instantáneamente dijo en voz alta: la situación no está clara. Necesitamos información y es hora de que hagamos nuestra parte. Usaremos métodos antiguos, usted y usted, ambos investiguen. La jungla. Luego señaló a dos mujeres que todavía eran leales a Zheng Quan, lo que provocó que lo miraran indignado. ¿Qué? ¿No lo aceptas? Lei Junio se adelantó por detrás de Zhang Yuan, lleno de intenciones asesinas. En el mundo, solo aquellos que tenían grandes puños podían hablar de razón. Enfrentando la intención asesina de la otra parte, las dos mujeres no se atrevieron a decir nada, incluso si estaban furiosas. En ese momento, Lu Hongwa se puso de pie. Tengo una sugerencia. Podemos ir a investigar juntos. Dada su fuerza mediocre, no podrán protegerse. Sin embargo, Zhang Yuan no fue engañado. No era un tonto. Después de todo, la región había sido descubierta por el grupo de Zheng Quan. No servirá. Solo necesitan explorar la región, por lo que no es necesario enviar a muchas personas. ¿Quién sabía cuántos sabían sobre el espacio dimensional? Por eso no estaba dispuesto a permitir que el grupo de Zheng Quan desapareciera de su vista. En mi opinión, si también agregamos a Li Yunmu y Lu Zong a su grupo, eso sería mejor. No hay necesidad de que todos se vayan, sugirió Liu Yangwei una vez más con malicia. Bien. No servirá. Li Yunmu y Wang Yan hablaron casi simultáneamente. Una vez que Wang Yan escuchó que la otra parte estaba conspirando para dañar a Li Yunmu, se opuso sin pensarlo. Pero la persona misma había aceptado con calma. Hermano Yunmu, no puedes ir, dijo Wang Yan con ansiedad. Está bien. Esta isla no parece peligrosa y conmigo y con Lu Zong alrededor, también estarán a salvo. Li Yunmu no aceptó la buena voluntad de Wang Yan. En ese momento, solo quería que una excusa desapareciera de la vista de los dos descendientes. De lo contrario, ¿cómo podrían revelar el secreto de la isla frente a extraños? Aunque no sabía sobre los peligros que podría enfrentar, Zheng Quan se había atrevido a venir con su fuerza. Con eso sabido, ¿por qué Li Yunmu, que poseía una defensa absoluta y muchas otras cartas de triunfo, no se atrevería a investigar la jungla? Si ni siquiera tuviera el coraje para esto, entonces su descenso habría sido en vano. Sin darle ninguna oportunidad a Wang Yan de volver a abrir la boca, Zhang Yuan dijo apresuradamente, finalizando la decisión. Bien, entonces creo que está resuelto. Ya que el hermano Li ha aceptado esto. Debes tener cuidado. Lu Zong es bastante confiable y una persona poderosa. Si hay un problema y ustedes dos pelean juntos, nada debería ser capaz de detenerte, así que no debes alejarte de su lado. Desesperado, Wang Yan caminó al lado de Li Yunmu y le habló rápidamente. A lo largo de su aluvión de palabras, Li Yunmu suspiró en su corazón. La belleza había desarrollado emociones profundas para él, pero desafortunadamente eran personas de mundos diferentes. Al mirarla, no sabía si llorar o reír. Había un dicho en su mundo. Independientemente de lo inteligente que sea una mujer, se debilita en el momento en que se enamora. En el calor del momento, Wang Yan no parecía darse cuenta de que su preocupación obvia traería aún más odio sobre la cabeza de Li Yunmu. Lu Hongwa, que estaba parado detrás de ellos, en realidad dejó que Wang Yan hiciera lo que deseaba. Claramente, estaba bastante dispuesta a hacer de Li Yunmu el objetivo. Si pudiera ser dañado usando la espada de Zhang Yuan, ese sería el escenario perfecto en su mente. Entonces su grupo de descendientes recuperaría su vida. Li Yunmu era plenamente consciente de las intenciones de todos. Pero no dijo nada. Después de todo, su principio era claro. Este hermano mayor posee una fuerza absoluta, así que, naturalmente, no me importarán los planes de ustedes dos. También debes cuidarte y no ser descuidado. Después de recordarle a Wang Yan que tuviera cuidado, siguió a Lu Zong y las dos mujeres hacia la jungla. Sí, lo seré. Wang Yan observó a Li Yunmu irse con una mirada indignada. Estaba llena de odio hacia Zhang Yuan. Cuando el grupo de 4 de Li Yunmu entró en la jungla, descubrieron de inmediato que parecía ser una isla enorme. Todo en él era extremadamente enorme y aún más enorme.
Solo cuando experimentó personalmente la sensación de entrar en una gigantesca jungla se dio cuenta de cómo era el paisaje. Cacha, cuidado. Antes de que la advertencia de Lawson pudiera registrarse, una de las mujeres casi llegó a la puerta del infierno. Su ropa, desde el hombro izquierdo hasta la costilla, se rasgó fácilmente con una hoja, dejando un enorme agujero. Si Luzon no la hubiera alejado de manera oportuna, entonces probablemente no habría escapado al perder solo la ropa en el lado izquierdo del cuerpo. En cambio, todo su lado izquierdo habría sido cortado por la hoja. Esa mujer también era noble, y quizás se había unido al grupo de Zen Quan al ver que también eran nobles. Lee Junmu recordó que su nombre era Wang Ru. En ese momento, su rostro estaba mortalmente blanco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían entrado en el bosque? En menos de 10 minutos, casi había perdido la vida. Su ropa, desde el hombro hasta las costillas, había sido completamente abierta por la hoja del árbol, por lo que su flexible pecho izquierdo se reveló a todos sin que ella lo supiera. El corazón de Lee Junmu se congeló después de lo que sucedió. Parecía que realmente estaban en un espacio dimensional extremadamente peligroso. Al menos para los expertos en flujo inicial y medio. Los expertos en flujo de Origin World eran diferentes de los Fluxers de la Tierra. Mientras este último se cultivara en la capa de cristal ordinaria, podrían congelar una armadura de cristal con los cristales de energía de flujo que impulsarían en gran medida las defensas de su cuerpo. Capítulo 394. Hojas de hierba. Los expertos en flujo eran diferentes. Su fuerza física era bastante buena, por lo que no necesitaban congelar la armadura. Por eso no lo harían antes de llegar a la capa consumada. Sería cuando hubieran entrado en la capa pico y pudieran cultivar la gran capa maestra de flujo en cualquier momento. Solo en ese punto crearían una armadura de cristal experta en flujo. Para ello, se utilizarían píldoras vinculantes de flujo, que fueron de gran utilidad para los expertos en flujo del mundo de origen. En cuanto a usarlos para el cultivo, no todos los expertos en flujo provenían de una familia rica ni eran como Lee Junmu, que utilizó la ayuda del sistema y la pagoda de refinación para obtener el secreto de la refinación de los granos de energía. Debido a eso, los expertos en flujo que no habían alcanzado las capas máximas dependerían de su defensa física. Aparte de eso, también cultivarían métodos superiores de entrenamiento de límite defensivo para aumentar su defensa. Pero Wang Ru claramente no pertenecía al último grupo. Su fuerza era mediocre y la habitación que ocupaba estaba fuera de los primeros 100 en la región residencial 15. Al ser noble, tampoco se había visto obligada a cultivar los métodos de entrenamiento límite para ser más robusta y fuerte. Por eso, el viaje iba a ser trágico para ella. Casi había perdido la vida en ese momento. Afortunadamente, Luzon era una buena persona y su acción cautelosa en el momento más crucial le salvó la vida. La otra mujer, Emiao, rápidamente se quitó la capa y la colocó sobre Wang Ru, cuyo cuerpo quedó expuesto. Tenga cuidado con estas hojas que no son como la materia vegetal habitual. Dada su agudeza y dureza, pueden cortar fácilmente su cuerpo. Lee Junmu extendió su mano y la colocó en la hoja. Usó el 60% de su fuerza y la cortó a la fuerza en dos, sacándola de la maleza. Luego volvió a colocar su mano en el borde de la hoja de hierba. Al instante, sintió un dolor de cabeza venir. El filo de la hoja de hierba se había vuelto extremadamente rígido, casi comparable al de una hoja o espada ordinaria. También fue bastante fuerte. Entre su grupo de 4, probablemente solo el propio Lee Junmu no necesitaba temer ser cortado por las hojas de hierba transformadas. Incluso Luzon, que cultivó algunos métodos de cultivo defensivos de expertos en flujo físico, definitivamente sufriría moretones y terminaría gravemente herido si se atreviera a moverse descuidadamente a través de las hojas de hierba. En cuanto a Emiao y Wang Ru, los dos nobles delicados, la situación era aún más grave. Mientras fueran un poco descuidados, su cabeza y cuerpo podrían terminar en diferentes lugares. Y no había la menor exageración en esa descripción. Por lo general, la hierba de los bosques tropicales ordinarios solo podría alcanzar los tobillos de una persona. Sin embargo, en ese espacio dimensional, todo se magnificó más de 100 veces. La pequeña hierba que solo alcanzaría el tobillo de una persona se había transformado en hojas de hierba de más de 10 metros de altura. En verdad, no había mucha diferencia entre la jungla que Lee Junmu y los otros 3 estaban a punto de entrar y un bosque de cuchillas. Un experto en flujo normal no podía moverse descuidadamente allí, especialmente alguien que no había congelado su armadura de cristal. Abriré el camino.
Cuando Luzon cortó cada brizna de hierba en su camino, emitieron un sonido de tintineo como una ferretería forjada. Abrir el camino fue extremadamente difícil. Lee Junmu siguió sosteniendo la parte trasera. No tenía un objetivo particular, ya que su único objetivo era desaparecer de la vista de Zheng Quan y los demás. En cuanto a la exploración, no le importó mucho y se lo dejó todo a Luzon. De hecho, sabía que el grupo de Zheng Quan sabía sobre las circunstancias de esta isla, por lo que no había ninguna necesidad real de explorar. Sin darse cuenta, pasó una hora con los cuatro tratando de penetrar las profundidades del bosque con gran dificultad. Según el análisis del sistema, habían recorrido alrededor de 4 kilómetros. Después de adaptarse por un período de tiempo, el grupo finalmente lanzó un suspiro de alivio. Aparentemente, no había nada peligroso en la isla, aparte de las hojas de hierba. Al menos hasta entonces, no había aparecido ningún monstruo vicioso de grado bestia. No hubo un solo aullido, y mucho menos un monstruo. Pero de repente, la expresión de Lee Junmu cambió. «Espera un momento, detente», gritó de repente al frente. «¿Qué pasó?» Ambas mujeres volvieron la cabeza, mientras que Luzon lo miró con una expresión en blanco en su rostro. «¿Escuchaste eso? Parece que hay algún movimiento». Lee Junmu no dijo mucho. De hecho, incluso él no había escuchado nada con su aguda audición, pero el sistema ha detectado algún movimiento en su entorno. No. Después de tratar de escuchar algo durante mucho tiempo, todavía no podían escuchar nada. Espera un poco más. Lee Junmu permaneció inmóvil. Estaba seguro de que el análisis del sistema de los alrededores era correcto. Como había detectado muchas formas de vida en su vecindad, no podía ser falso. Sin embargo, incluso después de esperar otro momento, todavía no descubrieron ningún movimiento. Pero en ese momento, Lee Junmu de repente señaló a la izquierda. Escuché a un grupo grande moviéndose con pequeños pasos hacia allá. Claramente, la audición de Lee Junmu fue mucho mejor en comparación con la de las tres personas. Después de otros 10 segundos, Luzon y los demás también lograron escuchar algo. Su grupo comenzó a mirar en la dirección del movimiento como si estuvieran a punto de enfrentarse a algún gran enemigo. Lo desconocido siempre fue aterrador. Eso era cierto incluso si los cuatro eran expertos en flujo que se consideraban como existencias divinas a los ojos de las personas más bajas. Después de otros 10 segundos, el sistema emitió una alarma y aparecieron las formas de vida. El que los guiaba de repente sacó la cabeza de las densas hojas de hierba. En cuanto a la apariencia de la cabeza, a primera vista, no parecía la cabeza de un monstruo, pero tampoco parecía ser un humano. Tampoco estaba cerca de las diversas tribus presentes en el mundo de origen. Tenía 2 grandes globos oculares que parecían estallar y algunos bigotes gruesos. Su boca estaba llena de dientes afilados. Cuando Lee Junmu lo vio, inmediatamente se dio cuenta de lo que era. Un monstruo insecto. Definitivamente era un insecto monstruo y no un insecto, debido a su tamaño. La cabeza que había aparecido de las hojas de hierba era del tamaño de una pelota de fútbol. El desconocido monstruo insecto extendió sus antenas como si tratara de explorar el espacio, y al siguiente instante, pareció haber descubierto algo. Salió corriendo del bosque de hojas de hierba, yendo directamente hacia el grupo de 4 de Lee Junmu. «Es una hormiga». «Dios mío, una hormiga tan grande», gritó Miao sorprendido. Los otros también parecían haber hecho la misma asociación, y su complexión cambió. Pero fue demasiado tarde. De repente, una tras otra, las hormigas gigantes comenzaron a burbujear desde las hojas de hierba. Parecían haber recibido alguna señal y corrieron hacia el grupo de 4 de Lee Junmu. Su número continuó aumentando y todos movieron en una corona densa. Cada uno de ellos era del tamaño de un perro adulto y pesaría no menos de 100 gatos. Si las hormigas gigantes solo hubieran numerado entre 10 y 100, no valdrían mucho de nada. Pero en una fracción de segundo, sus números llegaron a varios cientos, y todavía había más de ellos. Al verlo, incluso Lee Junmu se preocupó acerca de si su defensa absoluta podría durar frente al ataque de las hormigas gigantes. Capítulo 395. Fuerza aterradora. Para entonces, el cuerpo de Wang ya se había ablandado. No era que su fuerza fuera mediocre, sino que en algún momento, el número de hormigas gigantes ya no se podía contar. Independientemente de en qué dirección corrieron, descubrieron más hormigas allí. Ya habían sido rodeados. No te preocupes, todavía tenemos polen de seda fantasma que puede controlar varios insectos. De repente, Miao recordó algo y rápidamente sacó el polen de seda fantasma, dispersándolo en dirección a las hormigas.
Pero la siguiente escena hizo que todos cayeran aún más en la desesperación. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no funciona el polen de seda fantasma? Explosión. En ese momento, Lee Junmu tomó medidas. Al ver que el polen de seda fantasma era inútil, supo que Zhen Quan definitivamente había ocultado el secreto detrás de él. No era que el polen de seda fantasma no fuera útil, sino que necesitaba ser mezclado con algunos otros ingredientes para someter a los insectos monstruos en la isla. De lo contrario, Zhen Quan definitivamente no habría hecho un viaje a Cloud Island. Lee Junmu pateó la cabeza de una hormiga delante de él. Con la fuerza de 30 bueyes, su movimiento destrozó la armadura de Kitina. Después de ese ataque de prueba, Lee Junmu se sorprendió aún más. Necesitaba usar el 40% de su fuerza física para destruir la armadura de Kitina. Significaba que un experto en flujo físico que tuviera la fuerza de 15 bueyes necesitaría usar toda su fuerza para lidiar con una hormiga. De lo contrario, no podrían romper su defensa. ¿Tan formidable? En una fracción de segundo, entendió lo terrible que era la isla. Las innumerables hormigas gigantes le adormecieron el cuero cabelludo. Los insectos inofensivos se volvieron extremadamente feroces y salvajes en su mente. Anteriormente, la amenaza de ellos era pequeña porque los cielos eran imparciales y habían limitado el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, las leyes habituales no funcionaban en el espacio dimensional en el que residían en ese momento. También podría preguntarse cómo cambian las hormigas que pueden levantar más de 10 o incluso 100 veces su peso si se les da el tamaño equivalente al de un perro. Después de todo, ese escenario exacto estaba jugando frente a los ojos del grupo. Además, no solo se enfrentaron a una hormiga o un grupo, sino a una multitud densamente poblada con números en varios miles y aún en aumento. No podemos pelear. Corre rápido. Solo podemos hacer una escapada desesperada. En solo un intercambio de golpes, la diferencia entre los dos lados se mostró claramente. Sin embargo, Lee Junmu no usó ninguna energía de flujo y solo confió en su fuerza física. En 10 respiraciones, desató la patada tornado del dios del viento y con cada patada más rápido que la anterior, sus piernas se convirtieron en máquinas de destrucción. En un abrir y cerrar de ojos, unas 20 hormigas en la parte delantera fueron expulsadas. Para entonces, el control de Lee Junmu sobre su fuerza física había alcanzado un grado asombroso. Sus ataques contenían la cantidad exacta de poder que pretendía usar, ni más ni menos. Con cada movimiento, su fuerza para patear, empujar, cortar y decapitar era estable, exactamente la de 15 bueyes. Por eso, las hormigas que corrían hacia él no fueron expulsadas ni intimidadas lo suficiente como para retirarse. Su uso de la fuerza coincidió perfectamente con la cantidad de fuerza necesaria para matar a las hormigas en el acto, dejando atrás su quitina hecha pedazos. Luzon, quien era la segunda persona más poderosa en su grupo y poseía una fuerza física de 21 bueyes y una fuerza de flujo de energía de 90 puntos, usó su energía de flujo en combinación con la fuerza física. Lanzó un puño y técnicas de patadas, las cuales mostraron una destreza extraordinaria. Para lidiar con una hormiga, solo necesitaba mostrar el 70% de su fuerza para suprimirla fácilmente. En 10 respiraciones, ya se había librado de 5 o 6. Entre los expertos en flujo, su fuerza podría considerarse bastante buena y se clasificaría en algún lugar en el medio. Lo más destacado fue que era un experto en flujo físico antes de comenzar a cultivar, por lo que su base en las habilidades de flujo físico era inusualmente fuerte. Con su fuerza, podría lidiar fácilmente con alrededor de un centenar de hormigas. Sin embargo, frente al número inagotable de ellos, incluso 10 Luzong serían carne de cañón. En cuanto a Miao y Wan Ru, su fuerza física era de alrededor de 18 bueyes y la fuerza de flujo era de alrededor de 70 puntos. Además de eso, no tenían fundamento en las habilidades de flujo físico que podrían fortalecer sus cuerpos. Por lo tanto, tuvieron que usar toda su fuerza para casi todas las hormigas que mataron. Además de eso, después de entrar en pánico frente al peligro, no pudieron controlar sus movimientos correctamente. En unos 10 segundos, solo habían matado a 3 hormigas juntas e hirieron a 6. Sin embargo, ya habían perdido la mayor parte de su fuerza de combate. En poco tiempo, Wan Ru y Miao estaban en una situación desesperada. No pudieron deshacerse rápidamente de las hormigas frente a ellas por lo que no pudieron moverse y quedaron atrapados. Pronto, las hormigas los rodearon desde todas las direcciones, formando una gruesa pared de varios metros a su alrededor.
Lee Junmu estaba seguro de que con su fuerza combinada, apenas podían lidiar con alrededor de 30 hormigas, y eso ya era una estimación optimista. Pero el número que los rodeaba superó con creces los 30. Afortunadamente para ellos, incluso si no eran formidables y no poseían una fuerte fuerza de combate, todavía tenían a Lee Junmu en su grupo. Mientras las hormigas los rodeaban hasta el punto en que era difícil distinguir su cabeza, Lee Junmu se movió como el viento y llegó a su lado. Acometió al grupo de hormigas más cercanas a ellos que habían sido pulverizadas por las patadas de Lee Junmu hace mucho tiempo. Cálmate. Es solo el comienzo. Después de irte conmigo, no te des la vuelta y corras rápidamente hacia la playa para salvarte la vida. El resultado final solo dependerá de ti mismo, hoja violenta, patada de tornado. Después de avisarles, Lee Junmu se mudó de nuevo. En ese instante, también tenía una espada en la mano. Desató Violent Blade por primera vez después de descender. Con cada ataque más rápido que el anterior combinado con Wingot Tornado Kicks como la ofensa principal, Lee Junmu se convirtió en una máquina de matar hormigas fría. Se sintió nostálgico. Había pasado mucho tiempo desde que había usado Violent Blade. Después de todo, la aterradora habilidad de Violent Blade no podía mostrarse bien en la lucha contra una persona. Se adaptaba mejor a su tipo actual de situación. Cuando había una gran cantidad de enemigos, su fuerza podía ser revelada. En un abrir y cerrar de ojos, la habilidad de combate de Lee Junmu se mostró al máximo con su uso de Wingot Tornado Kick y Violent Blade, además de Insect Step. The Origin World no hizo hincapié en la destreza de combate solo, sino en la fuerza en general. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Capítulo 396. Nacimiento del extintor. Algunas personas eran poderosas, pero no podían desatarlo todo. Debido a eso, un término como fuerza de combate había surgido. Midió cuánto poder podía usar una persona en la batalla. Las personas que no tenían suficiente fuerza de combate pueden no haber aprendido habilidades de batalla de alto nivel. Pero en resumen, eran existencias que no podían desatar toda su fuerza, solo podían mostrarlo como un elefante que muestra sus colmillos, pero usa diferentes dientes para comer. Sin embargo, a Lee Junmu no le faltaba nada. Poseía Violent Blade, Wingot Tornado Kick y Insect Step, que fueron habilidades de batalla perdidas de la antigüedad. Esas habilidades eran adecuadas para la situación peligrosa única en la que se encontraba en ese momento y le permitirían liberar la fuerza de combate que superaba con creces su fuerza. Por ejemplo, Miao y Wanru solo podían liberar del 40% al 50% de su fuerza. Luzon, por otro lado, aún podía mantener la calma. También se había construido una buena base al haber sido un experto en flujo físico una vez y haber ganado mucha experiencia. Debido a todo eso, podría liberar el 90% de su fuerza total, a veces incluso llegando al 95%. Con un gran deseo de sobrevivir avivándolo, incluso podría obligarse a liberar todo el 100% de su fuerza en combate. Entonces, ¿cuál fue el porcentaje de la fuerza de Lee Junmu utilizada en combate? Si se usaron números para describir su condición, entonces era del 300%. Sí, en ese entorno único, pudo mostrar el 300% de su fuerza en combate. ¿Qué tipo de monstruo que desafía al cielo era él? Para entonces, ya fuera Miao o Wanru o incluso Luzon, todos tenían el sudor frío bajando por la espalda mientras observaban el alboroto de Lee Junmu. Nunca habían esperado que la persona de voz baja que siempre había tratado de reducir su presencia pudiera ser tan aterradora. Mirando la actuación de Lee Junmu, todos se dieron cuenta de algo cuando lo vieron matar 10 hormigas enormes en 10 respiraciones. Zhang Yuan estaba lejos de ser un rival para él, tan lejos que nunca podría alcanzarlo. ¿Todavía no vas? ¿Son todos idiotas? Lee Junmu parecía haber crecido los ojos a su espalda y comenzó a regañar a sus 3 compañeros. En pocos minutos, había cientos de cadáveres de hormigas gigantes por todas partes. Bajo el 300% de la fuerza de combate de Lee Junmu, las hormigas que corrían hacia él desde todas las direcciones fueron asesinadas sin piedad, abriendo así el camino de retirada que había sido bloqueado. Entonces, ¿qué hay de ti? Wang Yu subconscientemente gritó. Olvídate de mí, preocúpate por ti primero. Lee Junmu no se volvió. Continuó matando a las hormigas gigantes densamente apresuradas corriendo hacia él. Wanru mordió el labio con fuerza y dijo con lágrimas en los ojos. Entonces cuídate, definitivamente debes regresar. Fue una suerte que el camino que una vez estuvo lleno de hojas, pero que había sido abierto por Luzon, pudiera usarse para retirarse sin temor a ser destrozado.
Cuando se fueron, Lee Junmu, que anteriormente no había tenido mucha presencia, ya poseía una profunda impresión en sus corazones. Cuando las siluetas de los tres desaparecieron, Lee Junmu dio un suspiro de alivio. No era que de repente se hubiera vuelto amable y decidiera sacrificarse por los tres. Su razón principal para enviarlos lejos fue que su presencia lo estaba frenando. Fue especialmente así cuando descubrió que no podía usar Ghostly Image Substitution. En ese momento, Lee Junmu realmente había entrado en pánico. Después de todo, no había esperado que pudiera haber un espacio dimensional en el mundo de origen que pudiera suprimir su técnica de escape que salva vidas. Hasta entonces, ¿cuál había sido la técnica en la que Lee Junmu había confiado para escapar del peligro? No era otro que la sustitución de imágenes fantasmales, que era una técnica de escape de alta calidad. Tenía 11 sombras en total, por lo que también podría verse como él poseyendo 11 vidas. Con esa técnica única de escape que salva vidas, además de la existencia de sombras, Lee Junmu tenía cierta confianza en poder escapar incluso de un experto en flujo de salvia. Sin embargo, había tropezado con un espacio dimensional que sorprendentemente suprimía su técnica para salvar vidas que tocaba el vacío. ¿Qué tipo de broma fue esa? Por lo tanto, rápidamente tuvo el retiro del trío. Le permitió liberar toda su fuerza contra las hormigas gigantes. Piérdete, los mataré a todos. Después de que lo dejara solo, desató algo que no había usado durante mucho tiempo, Danger Critical Strike. Este ataque solo podía usarse cuando Lee Junmu estaba en una situación desesperada. Absorbió la vitalidad, el espíritu y la energía de Lee Junmu, incluido su poder físico, flujo oscuro, así como la energía del trueno de llama y el poder mundial. En resumen, Danger Critical Strike, tal como su nombre lo decía, vertió toda su fuerza y alma en un solo ataque. Para entonces, ¿cuántas veces había aumentado la fuerza de Lee Junmu en comparación con hace 2 años? No había necesidad de hablar de cantidad. Solo en términos de calidad, poseía una energía de llama y trueno que estaba casi al nivel divino. Debido a eso, él mismo no se había dado cuenta de que Danger Critical Strike, cuando se usaba en su estrecho actual, estallaría con una cantidad sin precedentes de energía aterradora. Una débil energía de la cuchilla que emitía luces deslumbrantes parecía absorber incluso la luz del sol en un radio de 100 metros a su alrededor. Su entorno se volvió completamente oscuro. Había una completa oscuridad a su alrededor, sin una pizca de luz, como si el área de 100 metros se hubiera convertido en una región donde la luz estaba prohibida. Solo la espada en la mano de Lee Junmu brillaba intensamente. Fue elevado en el aire y estaba congelando todo el poder. Extinguir. La voz de Lee Junmu pareció penetrar muchas capas del espacio, sonando etérea. Explosión. Cuando el poder fusionado cayó con la espada de Lee Junmu, una energía de cuchilla extremadamente compacta cayó con ella. Al siguiente instante, brillantes luces deslumbrantes estallaron en la zona prohibida como si una estrella hubiera explotado. El brillo brillante cubrió todo el radio de 100 metros en todas las direcciones. No hubo sonido de explosión ni había una energía aterradora dispersándose por todas partes. El silenciador reinó durante los siguientes 10 segundos. Y después de ellos, no había ningún organismo vivo presente en la zona de 100 metros alrededor de Lee Junmu. En ese momento, la voz del sistema resonó en sus oídos. Din, felicidades anfitrión. Tu Danger Critical Strike sufrió una evolución y se actualizó a Danger Critical Extinguisher. Capítulo 397. Cada uno con sus propios diseños siniestros. En ese momento, la voz del sistema resonó en sus oídos. Din, felicidades anfitrión. Tu Danger Critical Strike sufrió una evolución y se actualizó a Danger Critical Extinguisher. Después de escucharlo, Lee Junmu se puso serio y volvió a su estado normal. Extintor. Lee Junmu, que ya había regresado a su estado normal, estaba muy sorprendido. No había esperado que el viaje produjera sorprendentemente una cosecha tan enorme. El Danger Critical Strike original ya se consideraba dominante ya que condensaba toda su fuerza en una ola de energía de la espada. Cuando era un discípulo de flujo de cristal ordinario, podía herir a un discípulo de flujo de cristal de oro usando este ataque. Y cuando había sufrido una evolución y fue actualizado a extintor crítico de peligro, se convirtió en el arma de un dios de la muerte para cosechar vidas. Lee Junmu quería entender lo que estaba pasando, pero estaba en peligro extremo en ese momento. Después de que el ataque del extintor había caído, todas las hormigas en un área de radio de 100 metros con él actuando como el centro habían sido masacradas. Pero los cientos de hormigas muertas no pudieron obligar a los insectos monstruos a retirarse.
Dadas las capacidades mentales de las hormigas, solo sabían cómo actuar por instinto y no podían entender el miedo o la retirada. Después de que el extintor había matado a varios cientos de ellos, simplemente se volvieron aún más locos. Era como si las acciones anteriores de Lee Jun-mu hubieran enfurecido por completo a las hormigas, hasta el punto de que todas ellas habían tocado las trompetas en sucesión. Al instante, aparecieron aún más hormigas. Reversión menor. Al ver eso, Lee Jun-mu no dudó en usar la vitalidad almacenada en su cuerpo para usar una inversión menor sobre sí mismo. Al instante, la fuerza que había perdido al usar Darker Critical Strike comenzó a regresar rápidamente a él. Al siguiente instante, el cuerpo de Lee Jun-mu que estaba restaurando su fuerza brilló. Se dividió en dos y luego esos dos se dividieron en 4 y 4 a 8. Mátalos a todos por mí. Lee Jun-mu finalmente había convocado a sus sombras de la región del medio del mar en la costa occidental de la distante isla de la Luna Azul. Solo dejó sombras 9 y 10 en la región del mar medio mientras Li Yun, Li Fen, Li Tian, Li De, Li Mei, Li Lan, Li Zu y Li Zi habían regresado a su lado. En el instante en que las sombras combinaban las manos, la situación cambió en un abrir y cerrar de ojos. Formaron un círculo para proteger a Lee Jun-mu, y luego cada uno de ellos comenzó a pelear con las hormigas gigantes densas e inagotables frente a ellas. Todos ustedes, protéjanme y esperen por el momento. Lee Jun-mu, que estaba en el centro, se sentó con las piernas cruzadas. Aunque Reversión Menor había restaurado parte de su fuerza, había usado el extintor crítico de peligro que había usado toda su fuerza en un solo golpe. Entonces, ¿cómo podría su condición haber sido restaurada a su punto máximo en tan poco tiempo? A decir verdad, la condición actual de Lee Jun-mu fue solo un poco mejor en comparación con la de los expertos en flujo físico. Podía usar la fuerza física de 20 y tantos bueyes como máximo, que era muy inferior a su fuerza máxima de 35 bueyes. En cuanto a la energía de flujo, lo había agotado todo. Después de sobregirar la energía de flujo, independientemente de si era Violent Blade, Winged Tornado Kick, Insect Step o cualquier otra habilidad de flujo de batalla, todos sus efectos se redujeron considerablemente. Sin la ayuda de la energía de flujo, incluso si todavía eran habilidades físicas bastante buenas, su amenaza y sus efectos se debilitaron de forma natural. Por ejemplo, Insect Step. Si Lee Jun-mu usara esta habilidad sin la ayuda de la energía de flujo y solo dependiera de la fuerza física, entonces su velocidad de movimiento no solo no sería tan alta, sino que también sería menos ágil. El verdadero paso del insecto que se desencadenó con la ayuda de la energía del flujo tenía innumerables variables en cada paso y le permitió cambiar su cuerpo en todo momento, en lugar de estallar con fuerza bruta. Todas las otras habilidades de flujo eran las mismas. Afortunadamente, las 8 sombras de Lee Jun-mu no fueron influenciadas por su estado débil. De lo contrario, habría sido un desastre. Las 8 sombras podrían protegerlo. Era equivalente a 8 Lee Jun-mus en su estado pico, peleando una batalla unida. Ese tipo de lucha colectiva aumentó enormemente su fuerza, haciendo que 1 más 1 sea igual a 11 y no 2. La situación había cambiado en una fracción de segundo. Independientemente de dónde venían las hormigas, todas fueron asesinadas por las 8 sombras que luchaban juntas, creando así un vacío de hormigas detrás de sus espaldas. Lee Jun-mu usó ese tiempo para restaurar rápidamente su condición. Primero sacó un lote de grano de potencia de grado extremo y se lo tragó sin dudarlo. Después de comer más de 100 granos de potencia de grado extremo, pudo sentir que su fuerza regresaba. De lo que apenas había pasado antes, rápidamente se elevó a 20 bueyes. En poco tiempo, se elevó a 25 bueyes, y después de digerir todos los granos de energía, se elevó a 30 bueyes. Después de eso, sacó una píldora de flujo fundente. ¿Píldora de flujo de unión? Sí, era una píldora fundente. ¿Pero qué estaba haciendo con eso en ese momento? La respuesta se pudo ver rápidamente. Lee Jun-mu comenzó a rotar la energía de flujo en su cuerpo de acuerdo con un camino fijo para absorber más energía de flujo y comenzó a extraer la energía de la píldora vinculante de flujo. Eso estuvo bien. Fue la mayor diferencia entre las píldoras vinculantes de flujo de Origin World y los cristales de energía de flujo de la Tierra. Las píldoras vinculantes de flujo provienen de reunir la energía de flujo del espacio dimensional y refinarla mientras el cristal de energía de flujo era una muesca inferior a ella. Fue creado después de que los monstruos dimensionales absorbieron la energía del flujo y la condensaron.
Por lo tanto, el formado no solo se puede usar para abrir los puntos de flujo, sino que también se puede consumir para reponer rápidamente la energía del flujo durante la batalla. En cuanto a lo último, el cristal de energía de flujo solo se podía usar para abrir los puntos de flujo para aumentar el cultivo y no se podía absorber directamente para reponer la energía de flujo. Esta fue la razón por la cual los precios de las píldoras vinculantes de flujo eran tan altos. Podría restaurar rápidamente la fuerza en el momento más crucial, lo que equivale a otorgarles otra vida. Pero los cristales de energía de flujo eran diferentes. Eran la razón por la cual los humanos pensaban en los monstruos dimensionales como hornos de mezcla naturales. Dentro del mundo de origen, siempre y cuando cualquier experto en flujo tuviera algunos puntos de contribución adicionales, comprarían píldoras vinculantes para el flujo. Lee Junmu, naturalmente, también hizo lo mismo. Aunque era un recién llegado, era más rico en comparación con lo que otros imaginaban. Rápidamente usó una píldora de flujo fundente. En ese momento, después de correr locamente durante aproximadamente media hora, 3 personas regresaron a la playa. Informaron a los demás sobre lo que había sucedido en la selva. Cuando Wang Yan lo escuchó, casi se derrumba. Capítulo 398. A través del asedio para precipitarse hacia el centro. ¿Qué? ¿Se quedó atrás para cubrirte? Wang Yan sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Cuando escuchó que Lee Junmu estaba atrapada por un montón de hormigas gigantes y no pudo escapar, casi se desmaya. Pero su reacción no fue compartida por otros. Cuando Zhen Quan lo escuchó, su rostro se oscureció levemente. Sorprendentemente, había perdido un carácter tan leal y profundamente moral que estaba lleno de un gran potencial y podría haber contribuido enormemente para que él estableciera su punto de apoyo. Zhen Quan se sintió afligido en su corazón y pensó que era desafortunado, pero nada más que eso. Para él, independientemente de quién estaba sacrificando sus vidas por él, solo sentiría que era desafortunado, pero definitivamente no sería influenciado por eso. En cuanto a Ludo Onghua, ella dio un profundo suspiro de alivio. Con toda probabilidad, Lee Junmu estaba muerto seguro esta vez. Mientras estuviera muerto, Wang Yan seguiría siendo suyo. Era solo una cuestión de tiempo. Volvería bajo su control sin Lee Junmu para distraerla. Lee Junmu muriendo por los insectos monstruos fue el mejor resultado. De esa manera, no tuvo que conspirar para matarlo en secreto, incurriendo así en el odio de Wang Yan si alguna vez lo descubriera. Era algo por lo que Ludo Onghua había estado preocupado desde que había decidido matar a Lee Junmu. En cuanto a la reacción de Zhang Xuan, Liu Yangwei y Lie Junio, aunque no habían comenzado a aplaudir delante de todos, sus expresiones eran extremadamente alegres. Un poderoso miembro del lado de Zhen Quan muriendo fue lo mismo que Zhang Xuan un paso más cerca de su objetivo. Después de todo, Zhang Xuan no quería compartir ni el más mínimo recurso que encontrarían en este espacio dimensional con nadie. Primero, necesitaba deshacerse de los miembros del grupo de Zhen Quan, luego, lentamente, eliminar a los miembros de su propia facción. Después de eso, mataría a Liu Yangwei y Lei Junio, que era el verdadero plan final de Zhang Xuan. Un espacio dimensional no descubierto significaba que este lugar no tenía dueño. Entonces, ¿cómo podría Zhang Xuan compartir este gigantesco recurso y secreto con otros? Morir es bueno. El morir es realmente bueno. De esta manera, la belleza será mía, así como toda la isla. Zhang Xuan ya había comenzado a caer en una fantasía. No pudo evitar que su mirada cayera sobre el cuerpo de Wang Yan, después de lo cual sus ojos viajaron a los dolidos Wang Ru y Niao. Definitivamente dejaré atrás a Wang Yan. Sería demasiado aburrido si yo fuera el único que quedara vivo en esta isla. Este Wang Ru también es bastante bueno. Ella es bastante honesta, así que debo divertirme con ella más tarde. En cuanto a él Miao, aunque su apariencia es inferior y su personalidad es algo fría, podría proporcionarme otro sabor. Estas 3 mujeres deberían quedar vivas. En cuanto a ese Luo Onghua, sería mejor si ella muriera. Zhang Xuan estaba distraído, por lo que no se dio cuenta de que tanto Liu Yangwei como Lei Junio, que estaban a su lado, lo miraban con intensidad. Con una mirada, cualquiera sabría que definitivamente tenían algunos trucos malvados en sus mentes. Zhen Quan habló de repente, lo que despertó a todos de sus fantasías. Nos hemos encontrado con un gran problema. Dado que todos los monstruos de la isla se han vuelto gigantescos, incluso el grupo de hormigas se ha convertido en una gran amenaza. ¿Cómo entonces debemos proceder al centro de la isla? Alcanzando el centro de la isla. Ese era el objetivo de todos los presentes.
Después de todo, en el centro de cada espacio dimensional, había una estela de límites. La persona que descubrió una isla y logró llegar a su centro y obtener la estela del límite sería reconocida como la maestra de la isla. Aunque el poder de ese maestro del espacio dimensional no sería tan absoluto como el del maestro de un mundo celestial en su mundo celestial, todavía no era nada de lo que burlarse. Después de que una persona fuera reconocida como la maestra de un espacio dimensional, todas las criaturas en él lo respetarían. Significaba que si alguien podía convertirse en el maestro del espacio dimensional, entonces no solo las hormigas gigantes, sino todas las criaturas vivientes de la isla escucharían sus órdenes. Naturalmente, incluso entonces el maestro no podía bajar la guardia. Si alguien formidable invadió y hubo una gran disparidad entre la fuerza de los dos, entonces el invasor podría matar al maestro y tomar posesión de la isla. Naturalmente, Zhang Xuan y otros sabían sobre esto. En cuanto a Zheng Quan, aunque no conocía los detalles precisos, tenía orientación al respecto. Correr al centro de la isla y ser reconocido como su maestro era su objetivo final. En ese instante, después de tragar 3 píldoras vinculantes de flujo, la energía física y de flujo de Li Yunmu se restablecieron a su punto máximo. Las 8 sombras se habían mantenido, proporcionándole el tiempo crucial de media hora. Li De y Li Mei habían muerto una vez durante ese periodo. Sin embargo, Li Yunmu no estaba preocupado por los puntos de experiencia. Mientras una sombra no hubiera muerto más de 4 veces en un día, podría usar puntos de experiencia para resucitarlos. Durante la media hora, las sombras habían matado a casi 3000 hormigas gigantes. Sin embargo, sus números en la isla parecían ser infinitos. Continuaron corriendo por todos lados, viniendo uno hacia el otro, lo cual fue una escena extremadamente horrible. Cuando Li Yunmu descubrió sus circunstancias, sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Aunque las sombras estaban sincronizadas con él y poseían una defensa absoluta y podían resucitar, ¿por cuánto tiempo podrían perseverar? Independientemente de cuántas hormigas gigantes mataron, no tenían fin. Por eso, decidió cambiar la situación. Sistema, envíe los ojos del espacio de 10 dimensiones y ayúdeme a explorar el camino más óptimo hacia el centro de la isla. Vamos a romper este asedio, ordenó el sistema. Advertencia, los enormes árboles en la isla deberían tener muchos tipos de insectos alados escondidos a su alrededor. Si liberamos los ojos del espacio dimensional en este momento, es muy probable que todos se pierdan, advirtió el sistema a Li Yunmu. No puedo lidiar con todo, y en comparación con la obtención de la autoridad de esta isla, perder los ojos del espacio dimensional no es un gran problema, dijo Li Yunmu sin dudarlo, sin abandonar su plan. Confirmado, el plan se está ejecutando. Después de la respuesta positiva del sistema, se liberaron ojos espaciales de 10 dimensiones. Uno por uno, todos corrieron hacia el cielo y rápidamente entraron en modo sigiloso. Comenzaron a investigar todos los caminos hacia el centro de la isla después de recibir el comando del sistema. Al mismo tiempo, el sistema utilizó la retroalimentación enviada por los ojos del espacio dimensional para dibujar un mapa que continuó expandiéndose en el mar de conciencia de Li Yunmu. Los ojos espaciales tridimensionales han sido destruidos por insectos de 6 alas. Poseen instintos extremadamente agudos, capaces de descubrir los invisibles ojos dimensionales del espacio. Alerta, se ha completado el camino más óptimo basado en la investigación de primera mano. ¿Deseas tomarlo? Capítulo 399. Muchos insiders. Alerta, se ha completado el camino más óptimo basado en la investigación de primera mano. ¿Deseas tomarlo? Con la ayuda de los ojos espaciales de 10 dimensiones y su rápida velocidad de cálculo, el sistema pronto formuló la ruta más óptima basada en la información actual. Sí, de inmediato. Cuando Li Yunmu lo escuchó, estuvo de acuerdo sin pensar. Ejecución verificada. Pronto, un camino de guía creado por el sistema apareció en la mente de Li Yunmu. Mencionó las diversas especies de insectos presentes en diferentes regiones, la topografía detallada, así como la cantidad de factores desconocidos en cada área. Todo estaba completamente claro a primera vista. La ruta elegida fue considerada la más segura por el sistema después de la primera investigación. Quizás, si Li Yunmu esperaba un poco más de tiempo, el sistema podría encontrar un camino aún más seguro, pero no tenía tiempo. Le ordenó a las 8 sombras que atravesaran el asedio y corrieran por la ruta segura. No solo quería resolver la crisis con las hormigas, sino que también tenía que llegar al centro del espacio dimensional antes del grupo de Zheng Quan para que pudiera ser reconocido como el maestro de la isla.
Sabía que el grupo de Zen Quan tenía conocimiento sobre la isla, por lo que serían aún más rápidos y más eficientes. La única ventaja de Lee Junmu sobre ellos era que habían subestimado enormemente su habilidad de combate. Además, no hace falta decir que no estaba luchando. Tenía 8 sombras, cada una de las cuales era tan poderosa como él. Con 8 de esas sombras uniendo las manos con la persona misma, su eficiencia al precipitarse aumentó considerablemente. El tesoro interminable de hormigas gigantes era como una mantequilla frente al cuchillo caliente encabezado por Li Yun y Li Fen, y se desgarraba fácilmente, lo que les permitía penetrar profundamente en la isla. El número de hormigas gigantes continuó aumentando, haciendo que el asedio fuera extremadamente espeso. Cuanto más se acercaba el grupo de Lee Junmu al centro de la isla, más tenaz se volvía la resistencia contra ellos. Aunque la punta de lanza formada por las 2 sombras era extremadamente afilada, el grosor de la mantequilla supera la longitud de la hoja, por lo que el resultado fue que el cuchillo caliente solo podía enfriarse. Algo está mal. ¿Por qué estas hormigas gigantes están tan locas? ¿Por qué están cada vez más desesperadas, sin tener en cuenta todo lo que nos ataca? Siguiendo el camino donde el asedio era el más débil, el grupo de humanos y 8 sombras había recorrido una gran distancia. Pero Lee Junmu pudo ver que cuanto más avanzaba, más locos se volvían los ataques de las hormigas, lo que creaba muchos problemas. El sistema reflexionó por un momento y luego presentó un punto de datos del que no había hablado antes. Según los datos analizados, el host más cercano llega al centro de la isla, las hormigas emiten las fluctuaciones mentales más fuertes. ¿Qué significa eso? Lee Junmu lo siguió. Hay bastantes posibilidades, dijo el sistema después de pensar un poco. La primera posibilidad es que el nido principal de estas hormigas gigantes coincida con el centro de la isla, y por lo tanto estas te han confundido como una amenaza para su nido principal, por lo tanto, te están atacando sin tener en cuenta todo. La segunda posibilidad es que estas hormigas nos vean como una especie de tesoro celestial. Mientras puedan comernos, su fuerza aumentará enormemente, y entonces nos están atacando locamente. La tercera posibilidad, sin embargo, es la más probable. Estas hormigas deberían poder darse cuenta de que no pueden permitir que ningún humano sea reconocido como el dueño de la isla o se les quitará su libertad. Después de reflexionar un poco más, el sistema agregó otra declaración a la tercera posibilidad. Dada la tercera posibilidad, el sistema definirá estas hormigas como información privilegiada por el momento. ¿De adentro? Así es. En el caso de la tercera posibilidad, estas hormigas o tal vez el emperador hormiga sabe que si los humanos obtienen la estela límite, perderán todo. Esto explicaría por qué están luchando contra nosotros tan imprudentemente. Dentro de la mente de Lee Junmu, la voz del sistema se volvió más segura. Al escuchar el cambio de tono del sistema, Lee Junmu entendió que durante el breve intercambio entre los dos, el sistema había recibido información crucial que le permitió estar más seguro acerca de su conclusión. Entonces, ¿hay también una cuarta posibilidad? Lee Junmu se sentía extremadamente sombrío. Si la tercera posibilidad de que las hormigas fueran internas era cierta, entonces sus planes se verían muy arruinados. Las hormigas lo veían claramente como su enemigo mortal y lucharían contra él hasta su muerte. Estaba convencido de que nadie estaría dispuesto a perder su libertad. Incluso si los esclavos que estaban en el peldaño más bajo del mundo de origen no tenían su libertad desde su nacimiento, todavía luchaban por obtenerla. Las hormigas también eran así. Incluso si solo fueran un insecto magnificado, todavía anhelaban la libertad y no estarían dispuestos a poner sus vidas en manos de otros mientras vivieran. Por lo tanto, no era de extrañar que con el destino de todas las hormigas en juego, todo el nido hubiera salido con toda su fuerza. La cuarta posibilidad es incluso peor que la tercera posibilidad. Después de hablar hasta allí, el sistema permaneció en silencio durante mucho tiempo, sin decir nada. Dado el tiempo que Lee Junmu había estado junto con el sistema, podía entender claramente por qué se había silenciado en este momento, deteniendo su intercambio. Solo había 2 posibilidades para eso. Primero, el sistema en sí no estaba seguro y, por lo tanto, no quería hablar más sobre él, para no influir en su estado mental. La segunda posibilidad era que estaba recibiendo información aún más importante. Debido a eso, había dejado de comunicarse para concentrarse en el otro asunto. En circunstancias ordinarias, Lee Junmu había encontrado la primera posibilidad muchas veces, pero actualmente, sorprendentemente, era la segunda variante. 10 segundos después de que el sistema había detenido la comunicación, volvió a hablar.
Se ha confirmado que la cuarta posibilidad es la más probable. Justo ahora, los ojos del espacio dimensional que vuelan en el frente han sido destruidos. Fue hecho por varios insectos alados. Pertenecen a diferentes especies, pero aún así establecieron una cooperación y crearon una red de arrastre que hace que los ojos del espacio dimensional no puedan escapar. Notificando al anfitrión que de los 10 ojos del espacio dimensional, el número 3 ha sido destruido. El número 7 ha sido destruido. El número 9 ha sido destruido. El número 10 ha sido destruido. El tono del sistema se volvió cada vez más solemne. Silbido. Lee Jun-mu respiró tembloroso. Aparte del arrepentimiento, solo sintió aún más arrepentimiento. Tenía 13 ojos espaciales dimensionales, 3 de los cuales le pertenecían, mientras que Battle Sage Vega había preparado 10, y 4 ya habían sido destruidos. Capítulo 400. Una hormiga rompe su defensa. En el mundo de origen que no tenía ninguna ciencia o tecnología, no era posible reponer cosas que había traído de la Tierra. Todos los ojos del espacio dimensional eran productos tecnológicos extremadamente avanzados, por lo que cada uno destruido significaba que había uno menos que podía poseer. Además, desde algunos ángulos, se podría decir que los ojos del espacio dimensional tuvieron un uso aún mayor en el mundo de origen. No solo podían investigar y alertar a Lee Jun-mu de lo que era la cabeza, sino que eran como los ojos y oídos del sistema. Después de todo, no había una red en línea en este mundo. Por lo tanto, la única forma en que el sistema podía obtener información era usar los ojos del espacio dimensional. ¿Cuán formidable fue la asistencia del sistema? Extremadamente formidable. Podría analizar y crear una base de datos a partir de la información recopilada. Si el sistema no pudiera reunir información, su capacidad para ayudar a Lee Jun-mu se debilitaría enormemente. Después de perder los ojos del espacio dimensional, el sistema se convertiría en una persona ciega que solo podía depender de la visión de Lee Jun-mu para recopilar información. Anfitrión, solicitándole que tome una decisión rápidamente, el sistema lo instó. Por primera vez, Lee Jun-mu podía sentir ansiedad en su voz. Bien, recuerda todos los ojos del espacio dimensional en este momento. Finalmente, Lee Jun-mu se vio obligado a aceptar su situación de impotencia y ordenó que volvieran los ojos del espacio dimensional. En poco tiempo, volvieron a él desde todas las direcciones. Pero incluso entonces, solo 5 regresaron sanos y salvos a Lee Jun-mu. Uno más se perdió en el camino. En otras palabras, solo la mitad de los ojos del espacio de 10 dimensiones habían regresado. Si los 3 que pertenecían a Lee Jun-mu también se agregaron, entonces solo le quedaban 8 ojos espaciales dimensionales. Después de que regresaron, la primera pregunta que Lee Jun-mu hizo fue obvia. ¿Cuán profundamente penetraron los ojos del espacio dimensional? El número 10 había llegado a lo más profundo. Había recorrido unos 638 kilómetros. Según el análisis de los datos, debería haber sido el más cercano al centro de la isla, respondió el sistema. Según su análisis anterior, el diámetro de la isla era de alrededor de 1500 kilómetros. Esto significaba que el ojo espacial dimensional había cubierto 638 kilómetros de la costa oeste, donde Lee Jun-mu había entrado en la isla, y había estado a solo 100 kilómetros de llegar al centro. Pero muy desafortunadamente, a una distancia tan cercana, ese ojo espacial dimensional fue atacado por las formas de vida nativas de la isla. Debido a eso, en el momento crítico, Lee Jun-mu recordó todos los ojos del espacio dimensional para no arruinar la empresa por el mero hecho de una cesta llena. Estaba indefenso en este asunto, porque si continuaba con la investigación, el resultado final sería que todos sus ojos espaciales dimensionales serían destruidos. Tal sacrificio no valdría lo que la cosecha podría proporcionar. Al menos Lee Jun-mu ya había explorado la mayoría del camino hacia el centro. Sin embargo, no estaba preocupado por este problema, ya que estaba más preocupado por la verdadera dificultad que presentaba la cuarta posibilidad del sistema. Los expertos incluían no solo los insectos, sino todas las formas de vida en la isla. Era probable que entendieran las consecuencias de que los humanos se acercaran al centro y obtuvieran el control de la isla, por lo que se aliaron y atacaron a Lee Jun-mu, así como a los ojos del espacio dimensional que había enviado. Advertencia. Lee Jun ha sido atacada de repente por una hormiga aún más formidable y perdió la vida. Entró en el sueño de 10 minutos antes de resucitar. Advertencia. Una hormiga formidable ha aparecido entre las hormigas gigantes. Según los informes, sus pinzas y boca afiladas tienen la capacidad de amenazar la defensa absoluta actual del anfitrión. De repente, el sistema lanzó una serie de notificaciones extremadamente serias.
Al mismo tiempo, la repetición de la muerte de Li Hu comenzó a desarrollarse en el mar de la conciencia de Li Yunmu. Podía ver que la aparición repentina y los ataques de la formidable hormiga eran extremadamente astutos. Mientras Li Hu estaba ocupado luchando contra el tesoro de hormigas, de repente apareció bajo sus pies. Presumiblemente, si sus grandes tenazas hubieran caído sobre el cuerpo de Li Yunmu, entonces el resultado no sería tan simple para Li Hu. Una sombra que fue asesinada resucitaría pronto, pero se acabaría. Esta hormiga formidable recién aparecida tenía un cuerpo mucho más grande que las otras hormigas. Si las hormigas gigantes comunes eran del tamaño de un perro adulto, entonces la recién aparecida era similar a un bisonte africano encontrado en la Tierra antes de la Edad Media. Si Li Yunmu fuera atrapado por sus poderosas pinzas, se partiría por la mitad incluso con su defensa absoluta superior. Fue extremadamente terrible. Ya no podía haber ninguna duda sobre cuán aterradora podría ser una hormiga magnificada 1000 veces. Esta fue la primera vez que Li Yunmu se encontró con un oponente que podía aplastar su defensa a pesar de que no había una gran disparidad entre su fuerza. Espera un minuto, no está bien. De repente, Li Yunmu no pudo continuar analizando la hormiga recién aparecida. Sus agudos instintos captaron un leve movimiento debajo de su pie, que inmediatamente conectó con la muerte de Li Hu. Instantáneamente activó su gran modo de corazón, y sin pensar en nada, estalló con un paso de pinza espiritual, saltando ferozmente al patear el suelo. Sin embargo, incluso entonces la reacción de Li Yunmu fue demasiado tarde. Una hormiga negra con patrones veteados en su caparazón vino tras él y fue directo a su cintura con una ferocidad inigualable. Este tipo de velocidad superó los límites del cuerpo humano. Li Yunmu incluso sospechaba que incluso las cuasideidades y sabios de batalla que no tenían una percepción aguda no podrían esquivar tal ataque. Rápido, extremadamente rápido. Li Yunmu tenía claro que en la Tierra, en el instante en que un depredador atacaba a un insecto, incluso si el tiempo se ralentizaba 10 veces, la presa aún no podría esquivar el ataque de su depredador o evitar su trayectoria. A partir de eso, quedó claro que cuando Li Yunmu se encontró con el ataque de la hormiga gigante recién aparecida, estaba en peligro extremo. En una fracción de segundo, quedó atrapado. Las grandes tenazas de la hormiga con dibujos negros se envolvieron rápidamente alrededor de su cintura y la sujetaron ferozmente. ¡Cacha! Mientras era aplastado por ese aterrador ataque, Li Yunmu no pudo evitar lesionarse incluso con su poderoso cuerpo corpóreo y su defensa absoluta. Se vio obligado a toser un trago de sangre. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte, hasta luego.